Ahora veremos el primer método para hallar el mínimo común múltiplo, que sería la descomposición individual. Hallaremos el mínimo común múltiplo de los números 180, 600 y 5292. Este método consiste en realizar la descomposición en factores primos de cada número individualmente. De ahí viene el nombre, descomposición individual. Hay que realizar la descomposición en factores primos de cada número por separado. Es importante por lo menos conocer los primeros 10 números primos para poder facilitar los cálculos. Ahora procedemos a realizar la descomposición en factores primos. Escogemos cualquiera de los números, vamos a empezar con 180 y comenzamos a dividir con los números primos. Acá abajo tenemos los números primos. Vamos a empezar dividiendo con el menor número primo, que es el 2. Como el 180 es un número par, será divisible entre 2. Entonces lo dividimos entre 2. 180 dividido 2 sería 90, por lo tanto copiamos debajo del 180. Y como 90 también es un número par, termina en 0, es divisible entre 2. Por lo tanto volvemos a dividir entre 2 el número 90, que será 90 dividido 2, que es 45. Copiamos debajo del 90. Ahora, como vemos, 45 no es un número par, por lo tanto verificamos y vemos que ya no es divisible entre 2. Entonces analizamos el siguiente número primo, que es el 3. Entonces probamos si es que el 45 es divisible entre 3 y vemos que sí. Entonces copiamos acá el 3. 45 dividido 3 es 15. Copiamos debajo del 45 el resultado. Luego verificamos si es de vuelta divisible entre 3. Entonces sabemos que el 15 sí es divisible entre 3. Entonces será 15 dividido 3, que es 5. Copiamos debajo del 15. Y sabemos que el 5 no es divisible entre 3, ¿verdad? Entonces procedemos a analizar el siguiente número primo. Entonces, como 5 es un número primo, ¿verdad? Solo es divisible entre sí mismo, ¿verdad? O sea, el único número primo que le divide es el 5. Entonces será 5 dividido 5, que es 1. Ahora lo que hacemos es expresar 180 como el producto de sus factores primos. Una vez realizada la descomposición, lo que hacemos es hacer la multiplicación entre los factores primos elevado a tantas veces como el factor primo se repite. Como el 2 se repite 2 veces, es elevado al cuadrado. Vemos que el 3 también aparece 2 veces, también le elevamos al cuadrado. Y vemos que el 5 aparece una sola vez, entonces 5 elevado a la 1, que es 5. Esta misma descomposición tenemos que realizarlo al número 600 y al número 5292. Podemos realizarlo de la misma manera o usar una función de la calculadora. Escribimos el número 600, le damos es igual y apretamos la tecla Shift Fac. Y esto nos realiza la descomposición en factores primos. Entonces ese resultado copiamos acá. Luego nos falta realizar la descomposición del número 5292. Y hacemos lo mismo. Escribimos acá el número 5292, le damos es igual y apretamos la tecla Shift Fac. Y copiamos la descomposición en factores primos, que sería esta. Ahora leemos la definición. Nos dice, dado un conjunto de números que son descompuestos en factores primos, que es lo que primeramente hicimos. El mínimo común múltiplo será el producto de los factores primos comunes y no comunes elevado al mayor exponente. Por lo tanto, debemos realizar la multiplicación entre los factores primos comunes y no comunes elevado al mayor exponente. Entonces analizamos. El MCM será el producto de los factores primos comunes y no comunes elevado al mayor exponente. Entonces, primeramente vemos que el 2 es común, porque el 2 es divisor de 180, también de 600 y de 5292. Es divisor de los tres números. Es un factor primo común. Elegir los factores comunes con el mayor exponente. Vemos que el mayor exponente es 3, por lo tanto copiamos acá 2 al cubo. Luego analizamos el siguiente número primo que aparezca. Vemos que aparece el 3. También es un factor primo común porque aparecen las tres descomposiciones. Entonces lo que tenemos que hacer es analizar cuál es el que tiene mayor exponente. Y vemos que es el 3. El 3 es el mayor exponente. Entonces escribimos 3 elevado al cubo. Luego vemos que el 5 es un factor común entre 180 y 600. No así entre 5292, pero aún así elegimos el que sea el mayor.
Entonces, acá vemos que el 5 tiene un exponente 1 y acá tiene el 5 tiene un exponente 2. Entonces, elegimos el que tenga mayor exponente, que es 5 al cuadrado. Y copiamos aquí. Luego analizamos el siguiente número primo, que es 7. Como el enunciado dice comunes y no comunes, vemos que el 7 es no común, ¿verdad? Porque solamente es un divisor de 5292. Y elevamos al mayor exponente que aparezca. En este caso, como es un solo divisor, ¿verdad? Vemos que está elevado al cuadrado. Entonces copiamos 7 al cuadrado. Y lo que faltaría es realizar la multiplicación. Lo que hacemos es multiplicar 2 al cubo por 3 al cubo por 5 al cuadrado por 7 al cuadrado. Y el resultado es 264.600. Y este será el MCM de dichos números. Se puede dar el caso que te pida el MCM entre dos números, entre cuatro números, entre cinco números, pero el análisis y la forma de resolver será la misma.